Hola amigos, bienvenidos a su canal Fisco Entre Compas. Hoy estamos muy contentos de iniciar esta sección, este conversatorio con el tema los 10 errores más comunes en materia de seguro social. Y para abordar este tema traemos a una muy buena amiga, la licenciada Claudia Macías, encargada del área de seguridad social de K-Partner. Claudia, ¿cómo estás? Muy feliz de que nos acompañes el día de hoy. Hola Samuel, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a este nuevo segmento que vas a tener de conversaciones sobre temas importantes en cuanto a contabilidad y lo que tú estás viendo del tema fiscal. Me causa mucha felicidad platicar de este tema de la seguridad social, porque es un tema tan importante para cualquier patrón, tan temido para muchos patrones, pero con el conocimiento suficiente estoy segura que todos pueden abordar la problemática que sea que se esté suscitando en su empresa en materia de seguridad social. Ok. Antes de entrar al tema, fíjate, porque tu currículum es, pues a mí me impresiona que no seas contadora ni licenciada en Derecho, pero entraste a este mundo de lleno, ¿no? A este mundo fiscal, especializarte en el área de seguridad social. Platícanos un poco de ti, cómo fue que llegaste a esta área tan dinámica. Sí, Samuel, tienes toda la razón. Yo no soy contadora, soy licenciada en Administración de Empresas y tengo 15 años en el área de seguridad social. Wow. Realmente mi currículum en este tema es en base a la experiencia. Entré, como muchas personas entran a una empresa, como auxiliar, me fui capacitando, fui adquiriendo experiencia en los temas habituales de seguridad social de los clientes. Incluso te comento que hice una maestría en Derecho Fiscal, entonces Wow. Esa fue mi manera de especializarme en el tema, porque realmente va de la mano, ¿no? Todo lo que es seguridad social aterriza en la materia fiscal, ¿no? En una rama de la materia fiscal. Oh, perfecto. Más o menos, ¿cuántos trabajadores simultáneamente has tenido bajo tu administración? Estamos hablando que algo normal para mí es llevar entre 2,000, 2,500 trabajadores entre todos los clientes que se manejan. Wow, ¿no? Obviamente ayudándonos de los sistemas adecuados para el mejor control, ¿no? De todos los registros. Sí, me imagino que el Excel ya a estas alturas ya es totalmente insuficiente, ¿no? Para manejar Es correcto, tanto el registro. Excel ya pasó a segundo plano. Es una herramienta muy, muy útil en el día a día, pero sí es necesario contar con sistemas adecuados para el correcto control de los registros patronales y todas las incidencias que conlleva tener trabajadores en una empresa. Wow. Pues mira, ¿qué te parece si vamos entrando de lleno al tema? Porque estos errores que muy frecuentemente veo que se presentan en alguna de las empresas, pues nos podemos ayudar a evitarlos a la luz de esta información. Entonces tengo como primer error: brindar información incorrecta al momento de dar de alta el registro patronal. Es decir, cuando una persona o un patrón va y hace su registro ante el Seguro Social, pero su actividad no está ni conforme al acta constitutiva, ni conforme a su constancia de situación fiscal en el SAT. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en esa situación? En este caso es un error muy común, como bien lo comentas. Cuando un patrón se va a dar de alta en el Seguro Social, o sea, va a tramitar su registro patronal para poder dar de alta a trabajadores, debe de informar la actividad que llevará a cabo la empresa, porque de acuerdo a esa actividad el IMSS lo va a clasificar en alguna prima de riesgo, en una clasificación de prima de riesgo. La clasificación va de la prima más baja, que es la 1, hasta la más alta, que es la 5. El dar información incorrecta de la actividad que va a llevar a cabo la empresa, sus trabajadores,
puede ocasionar que el patrón se clasifique en una prima menor a la que realmente le corresponde, y que el IMSS posteriormente, al hacer esta revisión de acta constitutiva, constancia de situación fiscal y de la información que dio el patrón en su alta patronal cuando se inscribe, el IMSS determine que es otra prima la que le corresponde, otra clase de riesgo, perdón. Y pues te puede generar diferencias, ¿no? El IMSS te puede reclasificar y decirte, ¿sabes qué? La prima que te corresponde es tal, y puede cobrarte diferencias de los meses que hayas pagado con la prima menor. Ahora, si la prima que tú determinas es mayor también a la que realmente te corresponde, estarías pagando cuotas de más, ¿no? Por eso es la importancia de clasificarse bien de acuerdo a las actividades que lleva a cabo la empresa. Ahora, sabemos que hay un beneficio para las empresas cuando no tienen riesgos de trabajo, en la que la prima va bajando año con año hasta llegar a un mínimo del 0.50 cuando no se presenta ningún riesgo de trabajo. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Cuando una empresa se da de alta en el IMSS, cuando tramita su registro patronal, se le asigna una prima media, se llama. Por ejemplo, la prima más baja, que es la clase de riesgo más baja, que es la 1, tiene una prima media de 0.54355, este es el factor que le corresponde. Y la prima media de una clase de riesgo 5, que es la más alta, es la 7.58875. Entonces, si por ejemplo tú das de alta a una empresa con la prima media de la clase 5, inicias tú con el 7.58, etcétera, y si cada año no tienes riesgos de trabajo, te puede bajar hasta un punto esa clasificación, ¿no? Entonces, estamos hablando que si no tuviste ningún riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo durante ese año, puedes bajarlo a 6.58, al siguiente año a 5.58, y lo mínimo que puede bajar es a 0.5, como bien dijiste. Ok, ahora te voy a poner un ejemplo porque voy a un punto. Imaginemos que yo soy una empresa, un patrón, me correspondía originalmente una clase de riesgo de 4, pero me di cuenta, pero me clasifiqué al momento de inscribirme como un 3. Entonces, yo invierto en mis trabajadores, en darles sus equipos de seguridad, en darles sus herramientas de trabajo correctas, en darles sus capacitaciones, y voy bajando esa prima que es incorrecta, pero perdón, la prima no la voy bajando el grado de riesgo, o la prima. Bajando la prima. Ok, voy bajando la prima hasta llegar al mínimo del 0.50, y el IMSS se da cuenta que no me correspondía ese grado de riesgo, me correspondía el 4. Ahora, mi pregunta es, ¿va a tomar en cuenta el IMSS los años que no tuve ningún incidente, o me va a clasificar directamente hacia la prima media? El IMSS sí puede tomar en cuenta el hecho de que no hayas tenido accidentes de trabajo o enfermedad de trabajo, pero sí te va a generar un crédito por las diferencias de la prima que debiste haber tenido. Por ejemplo, si tú empezaste a pagar a partir de la prima 3, de la clase de riesgo 3, cuando realmente te correspondía la 4, ahí ya hay una diferencia de cuotas a pagar. Entonces sí te va a cobrar esas diferencias, y cada año tú puedes demostrar que no tuviste accidentes de trabajo y pagar las diferencias que correspondan nada más a esa clasificación incorrecta. O sea, sí te lo puede considerar, o sea, no te va a cobrar, págame todos los años con la prima 4, con la clase 4, aunque no hayas tenido riesgos de trabajo.
O sea, la clasificación es para medir el grado de riesgo, pero la prima, que es el factor, eso es lo que se usa para el cobro de las cuotas. Pues. Ok. O sea, Entonces, sí me consideraría entonces el hecho de que no he tenido ningún accidente de trabajo, aunque haya estado en una clase de riesgo incorrecta. sí te lo consideraría, pero no te exime del pago de las diferencias, porque Ok. las diferencias sí existen, porque hay una clasificación incorrecta, ¿no? Ok. Perfecto. Y vamos a suponer que, bueno, yo como patrón estoy preocupado en cómo están mis números, contrato a un despacho externo y me hace ver que no estoy en la prima correcta, en la clase de riesgo correcto. ¿Cómo soluciono ese problema yo de manera, antes de que llegue una revisión del IMSS, antes de que el IMSS lo detecte, de manera espontánea? ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Puedes acudir a la subdelegación del IMSS y hacer un aviso de modificación en la clasificación de riesgo, argumentando que te clasificaste de manera incorrecta, que la clase de riesgo que te corresponde es tal. Por ejemplo, volvemos al ejemplo. Si te corresponde la clase 4 y tú estabas en la 3, tú le vas a decir al IMSS que de acuerdo a la actividad que tiene tu empresa, le corresponde una clase 4 porque es dentro del catálogo. Me voy a aquí parar un poquito. Para saber en qué clase de riesgo te tienes que clasificar, debes revisar el reglamento del IMSS en materia de clasificación, fiscalización, y ahí viene un catálogo de todas las actividades que tiene el IMSS con la clase de riesgo que le corresponde a cada actividad y la prima que le corresponde a cada actividad. Entonces, tú vas a buscar en ese catálogo la actividad de tu empresa para saber qué prima le corresponde. Entonces, volviendo al tema de que vas a avisarle al IMSS que la actividad que tienes le corresponde realmente la prima 4, le brindas toda la información, el soporte necesario con tu acta constitutiva, la constancia de situación fiscal de la empresa y de la mano te aconsejaría que pagues las diferencias hacia atrás, porque eso evitaría que te llegue una notificación y que proceda alguna multa. Al hacerlo de manera espontánea, puedes evitar el pagar una multa por ello. Ok. Muy, muy interesante ese tema. Ahorita vamos a ir al tema, de hecho, de multas y cómo las actuaciones del IMSS son diferentes a las del SAT. Menos amables que las del SAT, digamos. Sí, así es. Segundo error, Claudia, que notamos a veces que cometen los empresarios: no asegurar a sus trabajadores o hacerlo de forma extemporánea. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esta es la pregunta de todos los días. Los patrones preguntan, ¿con cuántos días hacia atrás puedo dar de alta a mis trabajadores? Como si fuera una regla que los tienes que dar de alta hacia atrás. O sea, sobre todo cuando se accidentaron, ¿no? Así es, o cuando necesitan el servicio médico. Entonces, te comento aquí algo muy importante. El trabajador debe estar asegurado desde el momento en que entra a las instalaciones a realizar su trabajo, ¿no? Por decirte algo, el IMSS te deja dar de alta a un trabajador con un día hábil de anticipación, precisamente por eso, para que desde que él se traslade de su casa al trabajo, él ya vaya asegurado. Por ejemplo, si el trabajador va a entrar un lunes, tú desde el viernes lo puedes dar de alta con fecha de lunes, con un día hábil de anticipación. Ahora, lo que dice el IMSS al respecto es: el patrón tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Es por eso que muchos entendemos que lo podemos hacer hacia atrás.
Sin embargo, el mismo IMSS también nos dice que si un trabajador tuvo un siniestro y tú das de alta a un trabajador después de ocurrido un siniestro, te van a fincar una multa, un capital constitutivo. Si quieres, más adelante en otro episodio hablamos a profundidad de lo que es un capital constitutivo, pero entendamos lo que es como una multa que te va a cobrar por todos los servicios médicos que brinde y subsidio que tenga que pagar a un trabajador cuando no esté registrado al momento de ocurrirle el siniestro. Y muy importante, no te exime de un capital constitutivo aunque lo subas dentro de esos 5 días que te permite el IMSS. ¿Por qué? Porque al momento del siniestro el trabajador no estuvo registrado. Asegurado. Y otra cosa que hay que considerar aquí también es que esto puede ocurrir cuando el trabajador necesite atención médica o sus familiares también, porque uno de los derechos que tiene el trabajador es de asegurar a sus beneficiarios. Entonces, si alguno de ellos también necesita el servicio médico, resulta que tú no lo tenías dado de alta cuando ya era tu trabajador, también puedes adquirir este capital constitutivo. Ok, wow. Otra cosa que nos preguntan es, oye, ¿qué pasa con las trabajadoras de limpieza? Las que tengo en mi casa, no en la empresa. O sea, las denominadas chachas, sin querer faltar al respeto si alguno nos está escuchando, pero ¿qué pasa con las trabajadoras de limpieza? Sí, los trabajadores del hogar también se deben de registrar. De hecho, hay un programa en el IMSS, hay un seguro para trabajadores del hogar, se llama. Con este seguro tú puedes dar de alta a la persona de limpieza, al jardinero, al chofer que tengas en tu hogar, y se pagan las cuotas normales de cuando tienes un registro patronal y das de alta a tus trabajadores, todas las cuotas que se pagan ante el IMSS de todas las prestaciones que ofrece el instituto, que son guarderías, seguros de invalidez y vida, retiro. O sea que la persona trabajadora del hogar va a tener derecho a atención médica, hospitalaria, guarderías, maternidad, se va a poder pensionar, etcétera, ¿no? Ok, muy interesante. Amigos, si alguno tiene un trabajador en su hogar y no lo tiene asegurado, entonces usted no está cumpliendo con su deber. El deber es que todo patrón que tenga, que sea, beneficiario del servicio de ese trabajador de hogar, debe estar registrado, no en el régimen de la empresa, sino en el régimen especial para los trabajadores de hogar. ¿Es lo correcto? Es correcto. Es correcto. Nos vamos al siguiente error: omitir el pago de cuotas o pagar de forma extemporánea. Esto pasa muy seguido. Así es, muy seguido. Primero vamos a empezar por cuándo se deben de pagar las cuotas del IMSS. Se pagan el día 17 de cada mes. Si el día 17 cae viernes o día inhábil, se va a pasar la fecha límite al siguiente día hábil. Pero aún así hay muchas personas que no pagan a tiempo sus cuotas, la pagan el día 18, 20, etcétera. ¿Qué puede pasar con esto? Que te caiga una una multa del Seguro Social. Que te caiga una multa del Seguro Social por omisión de cuotas. Esa es una. Tú sabes que no atender una notificación de manera correcta puede trascender a que te quieran embargar tanto el domicilio de la empresa o bien al grado de querer cancelarte las cuentas, y pues para poder reactivarlas es todo un proceso, ¿no? De hecho es lo que quería platicar contigo, porque en mi experiencia, cuando un patrón ha tenido este tipo de atrasos, ya sea por un error, por falta de liquidez o así, no es que te dejen la multa y ya, o sea, ya hablamos después del requerimiento de la obligación, sino llegan señalando directamente. O sea, no
no pasa los días que te otorga, por ejemplo, el SAT o la Secretaría de Finanzas en el caso de los estados, sino que en la normativa del IMSS, o sea, ellos llegan señalando ya los bienes con los cuales van a garantizar el pago de esa contribución. Sí, lamentablemente es una práctica muy común que lleguen aplicando el procedimiento administrativo de ejecución, que es a través del cual van a señalar bienes para asegurar el pago del crédito fiscal. Sin embargo, también debemos de saber que para llegar a este procedimiento debió haber habido una notificación. Por eso es muy importante que en el domicilio de la empresa haya alguien asignado a atender cualquier visita de cualquier autoridad. La autoridad tiene que llegar primero con un citatorio, posteriormente a notificar lo que sea que vaya a notificar. Hay un plazo establecido en dicha notificación para ser aclarada o para hacer el pago del crédito que te estén requiriendo. Y en caso de omitir la respuesta a esta notificación es cuando debería de llegar el procedimiento administrativo de ejecución. Si no lo sabes, te puedes, no te quita herramientas para defenderte si la autoridad llega de esa manera, ¿no? Entonces es importante atender cualquier notificación que llegue de la autoridad, ya sea IMSS, Infonavit, Fonacot, el SAT, para poder hacer valer los derechos que tienes como patrón y para poder saber si proceden los pagos también, ¿no? Porque también pasa que haces el pago en tiempo y forma, sin embargo, por alguna razón no se refleja en el sistema y te puede llegar un crédito por ello. Y lo que tienes que hacer es aclararlo presentando el comprobante de pago, un escrito en la subdelegación y asegurarte de que el crédito sea quitado del sistema, ¿no? Entonces, por omitir el pago o hacerlo y que el IMSS te lo esté requiriendo de todas maneras, es muy importante atender cualquier cosa que te llegue de la autoridad. Ok. Muy, muy interesante este tema, o sea, algo tan sencillo como la fecha de pago, el cuidarlo o el descuidarlo, es un tema que nos puede causar dolores de cabeza si no actuamos desde la prevención. Así es. El siguiente error, número 4, me encanta porque esto yo creo que pasa en más del 99% de las empresas, es no integrar correctamente el salario, fijarse solamente de los factores que se publican en internet y no realizar las modificaciones del salario año con año. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, es muy, muy común que haya confusión con esta parte. Empecemos por decir que un trabajador va a tener su salario por la actividad que va a realizar en tu empresa, ¿no? Va a tener un salario diario, pero para efectos de dar de alta en el Seguro Social, ese salario diario que va a tener el trabajador debe integrarse. O sea, si una persona va a ganar, por ejemplo, 300 pesos diarios, ese es lo que va a llevarse a su bolsa por el trabajo a realizar. Para dar de alta al trabajador en el IMSS, debemos integrar las prestaciones que va a tener el trabajador. Si son las prestaciones mínimas de ley, que son 12 días de vacaciones por el primer año laborado, 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional, podemos usar las tablitas que encontramos en internet de los factores de integración, que al primer año, por ejemplo, le corresponde el 1.0493 por una persona que recién entra a su trabajo y tiene las prestaciones mínimas de ley. Entonces, a esos 300 pesos que tenemos de ejemplo que gana una persona diariamente, lo tenemos que multiplicar por ese factor y determinar el salario base de cotización para Seguro Social. Si no integramos el salario, estamos
omitiendo cuotas a pagar, porque tú tienes que pagar en base al salario, base de cotización, o sea, ya integrando todas las prestaciones que tenga el trabajador. Ahora bien, si al trabajador tú le vas a pagar prestaciones superiores a las de la ley, por ejemplo, más días de vacaciones a partir del primer año, se me ocurren 20 días, por ejemplo, que la prima vacacional vaya a ser del 30, del 40%, y de aguinaldo, como un mes de muchas aguinaldo. empresas acostumbran 30 días de aguinaldo. El factor de integración que está en internet, que cada año lo actualizamos, ¿no? Y lo buscamos todos en las plataformas de búsqueda, no nos va a servir. Tenemos que integrarlo de acuerdo a lo que tu empresa vaya a otorgar de prestaciones superiores. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa cuando la empresa paga un bono extraordinario que no es la PTU, o sea, sino es algún bono de productividad al mejor vendedor o al mejor colaborador, alguna prestación relacionada con su trabajo, pero que no se repite mes a mes, sino que es nada más una vez al año, que a lo mejor nunca se había dado en la empresa, pero esa vez se va a dar para estimular a un individuo, a un equipo? O sea, ¿se tendría que integrar en ese mes? O sea, ¿o cómo se da ese tratamiento? ¿No se integra? Sí, se tienen que integrar todas las prestaciones que recibe un trabajador. Se tendría que integrar en el bimestre siguiente a la fecha de que se haya originado esta prestación. Okay. Por ejemplo, en el mes de enero la persona tuvo ingresos adicionales por productividad. Se tendría que determinar las prestaciones que tuvo en el mes de enero y febrero, y a partir del 1 de marzo determinar el salario base de cotización integrando estas prestaciones que tuvo anteriormente. Así se hace. Se hacen de forma bimestral las modificaciones de salario cuando se tienen prestaciones superiores a las... que no son recurrentes. Como comisionistas. Comisionistas, hay algunos también que pagan previsión social, por ejemplo, bonos de productividad, bonos de asistencia, de puntualidad, de despensa. Si bien es cierto, estas prestaciones tienen topes para integrar. A partir de cierto porcentaje ya integran salario. Todo lo demás que se pague, todo integra al salario, pues, o sea, un bono de productividad, todo lo que se le pague al trabajador por motivo de su actividad en la empresa se le tendría que integrar. Solamente tendríamos que ver si alguna de estas prestaciones tiene alguna extensión y hasta qué porcentaje para integrar lo que exceda de estas exenciones. Por ejemplo, sabemos que en el artículo 27 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establece una exención del 10% al premio de puntualidad y asistencia. ¿Qué pasa si una empresa estipula el 15% de bono de puntualidad? ¿Va a integrar el 15% o nada más el excedente? Solamente el excedente, va a integrar el excedente. Okay. Porque la misma ley nos está marcando que hay una exención hasta el 10%. Ahora, es importante comentar que para que sean válidas estas exenciones, las prestaciones se le deben de dar a todo el personal y se tiene que tener un plan de previsión social inscrito en la Junta de Conciliación cuando se dan de forma esporádica no te aplicaría esto de la exención, te tiene que integrar pues todo el salario. Muy importante, amigos, porque sí es verdad esto que se comenta. Yo he notado que muchas empresas aplican el premio de puntualidad, asistencia, la despensa, pero no está documentado en ninguna parte.
Y muchas veces ni lista de asistencia tienen, Así ni es. checador tienen. Entonces, ¿en base a qué están pagando ese premio de puntualidad, ese abono de asistencia si ni siquiera lo están midiendo? Así es. Se tiene que tener todo el soporte de las prestaciones que se están otorgando. No nada más es em, ponerle en el sistema de nómina que te calcule estas prestaciones. Tienes que tener el soporte. ¿Por qué? Porque después en alguna revisión que te llegue del Seguro Social, tú tienes que presentar toda esta documentación para poder solventar que te aplicaste este beneficio, ¿no? Es correcto. En caso contrario, todo se traduce en cuotas a pagar, o sea, se pagarían diferencias también por integrar de manera incorrecta el salario. Que puede ir hasta los 5 años hacia atrás, si es que has pagado. Así es, sí. Porque si soy omiso se puede ir hasta los 10 años, tengo entendido, ¿no? Es correcto. Es correcto. Bueno, siguiente error. Yo lo llamaría horror con H. Asegurar a familiares o amigos que piden el favor para obtener servicio médico o tener acceso a una pensión. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? En la práctica es algo de todos los días. No falta quien pregunte, oye, quiero dar de alta a mi primo, a mi cuñado, a mi tal. No hay ningún problema porque se va a querer atender o porque la esposa de se va a querer atender. Yo lo que le comento a los clientes es esto: asegurar a personas que realmente no trabajan en la empresa te puede repercutir en, número uno, estás adquiriendo responsabilidades de patrón al dar de alta a una persona, la estás reconociendo como tu trabajador, entonces a él le da obviamente todos los derechos que tiene un trabajador, no nada más de la atención médica, ya nos podemos ir a temas laborales también. Uh-huh. Y también puedes incurrir en fraude, porque el Seguro Social puede hacer revisiones para que compruebes que tal persona está trabajando realmente contigo. De lo contrario, así lo cataloga en la invitación que te hace a que tú le compruebes que es trabajador tuyo. Si compruebas que es tu trabajador o se está incurriendo en un fraude, y sabemos que lo que es fraude es muy penado, ¿no? Uh-huh. Es materia penal, es correcto. Penal. Así es. Entonces, cualquier persona que des de alta como trabajador, ¿qué es lo que debe de tener? Debe de tener un expediente con sus documentos: acta de nacimiento, identificación, comprobante de domicilio, currículum, alguna solicitud de empleo. O sea, todo. No es tan sencillo que te den los documentos para empezar un trabajador nuevo. Uh-huh. Y que no tengas cómo comprobar que es tu trabajador, puede incurrirte en multas y incluso te pueden dar de baja el registro patronal. Uh-huh. Y dar de baja el registro patronal implica que te dejen a todos tus trabajadores que sí tienes a tu cargo sin este servicio, y que no se puedan atender, ni ellos ni sus familiares, que pierdan cotizaciones y alguien esté a punto de tramitar un crédito, por ejemplo Infonavit, o alguien que esté a punto de tramitar su pensión. Es muy importante asegurar personas solamente que estén trabajando. Ahora, te comento algo, una buena noticia. Hay un seguro en el IMSS que está destinado a personas trabajadoras independientes. Entonces, si tú trabajas por tu cuenta y necesitas tener seguro social, este es el seguro que tendrías que adquirir, y tienes todas las cotizaciones ante el IMSS. Tienes todos los beneficios: atención médica, hospitalaria, incapacidades, seguro de vida, pensión. Entonces, si algún familiar te solicita de favor que lo des de alta, mejor invítalo a que adquiera este seguro por su cuenta,
y no incurres en una falta y él va a tener el beneficio del seguro social. Wow, no, pues es una información muy valiosa, porque luego pasa de que hace mucho, bueno, se hace el favor, pero luego al momento de una revisión, a ver, enséñame el contrato, no, pues no lo tengo. Retenciones del ISR, no, pues no hice. Contabilidad, no, pues no está registrado. Recibos de nómina, no, no existen. Entonces, no tiene nada con qué acreditar que hubo una relación laboral de trabajo. Y no solo que el fraude por el caso de la pensión, sino supongamos que se hizo el favor porque ya tenía encima una operación delicada, o sea, el IMSS también, pues, tengo entendido que te las cobra como si hubiera sido en un hospital privado y más. Es correcto. Aquí caemos nuevamente en lo que es un capital constitutivo que te comentaba en puntos anteriores. El IMSS te puede cobrar toda la atención médica brindada a una persona y te la cobra como si fuera hospital particular. O sea, y incluye todo, el hospital, los medicamentos, los honorarios del doctor, te hace una lista de todo lo que gastaron en la persona y obviamente te la cobra. Y volviendo a lo de pensiones, algo tan delicado también, si el IMSS tiene la duda de que una persona pensionada se dio de alta nada más para poder adquirir la pensión, te puede mandar una revisión. Hace poco tuvimos un cliente donde le mandaron una notificación para comprobar que había una relación laboral y en esa notificación decía, de lo contrario se va a dar de baja el registro patronal. Wow. E incluso a la persona pensionada le pudieran cancelar la pensión por haber incurrido en un fraude. Ahora bien, también al patrón le querían cobrar las pensiones pagadas en todo el tiempo que había transcurrido. Habían transcurrido 1 año y medio de que la persona había adquirido su pensión y en caso de que el patrón no comprobara que había existido la relación laboral de manera fidedigna, le querían cobrar las pensiones. Eso también es parte del capital constitutivo, ¿no? Son prestaciones que paga el IMSS y te las quiere cobrar a ti. Entonces sí está el IMSS está muy pendiente de todo este tipo de cuestiones que pueden pasar con un trabajador. Si un trabajador se da de alta y a la semana ya está solicitando atención médica para una cirugía, por ejemplo, obviamente los médicos del IMSS también determinan cuál es el periodo de evolución de cualquier enfermedad y pueden suponer que nada más se dio de alta por hacerle el favor, ¿no? Así que aquí aplica totalmente el dicho, no hagan cosas malas que parezcan buenas. Así es. Bueno, nos vamos con el siguiente error, pero cae yo creo que también en la clasificación con H, ¿no? Un horror, omitir dar aviso al IMSS sobre el cambio de domicilio que haya tenido la empresa. Sí, mira, es muy, muy común que un patrón cambie de domicilio por mejorar sus instalaciones, por lo que tú quieras, ¿no? Y muchas veces se olvidan de darle aviso al Seguro Social, al Estado también, porque recordemos que cuando te das de alta en el Seguro Social también debes hacer un registro en el Estado para pago de impuestos sobre nóminas. ¿Es correcto? Entonces tú debes de avisarle a todas las instituciones para que seas localizable. En el caso del IMSS, si el IMSS en algún momento necesita notificarte algo y no eres localizable porque ya no estás en ese domicilio, te puede dar de baja el registro patronal. Y es sin aviso eso. Entonces, es la importancia de dar aviso oportuno. Es parte de las obligaciones del patrón dar aviso de cualquier cambio que tenga
la actividad de la empresa y el domicilio de la misma. Y aquí también va de la mano, recordemos, cuando das de alta a una persona en el IMSS, automáticamente está dada de alta también en Infonavit. Entonces, si por esta omisión el IMSS diera de baja a tus trabajadores, dejan de cotizar también para el Infonavit, entonces los estás afectando en todas las formas, ¿no? Híjole, no, y ahora hablando desde mi experiencia también, muy importante que estemos localizados para el IMSS, porque cuando el SAT, amigos, hace algún procedimiento de verificación de algún EFO, o sea, de alguna empresa que factura operaciones simuladas, una de las cosas que hace dentro de ese procedimiento es solicitar a las diversas dependencias información relacionada con tu empresa. ¿Y qué pasa si solicito información al IMSS y el IMSS le reporta al SAT que no estás localizable? Pues obviamente el SAT va a tener argumentos para presuponer que se trata de una facturera, aunque no sea así. Hay veces, desgraciadamente, que por no llevar los controles administrativos suficientes, hacemos pensar a la autoridad cosas que en la realidad no son. O sea, algunas de las empresas, desgraciadamente, que están en la lista del 69B del Código Fiscal de la Federación, son por no llevar un orden en su contabilidad, en sus registros contables, en sus pagos, en sus obligaciones, más que el hecho de que efectivamente se hayan dedicado a hacer operaciones simuladas. Sin embargo, el hecho de carecer de ese orden, de esa estructura, pues no tanto la estructura, ¿no? Más bien el hecho de no ser ordenados en sus operaciones, en sus controles documentales, pues no pudieron acreditar que efectivamente no son de ese tipo de empresas, pero no por el hecho de que se dedicaban a un giro prohibido, sino más bien dan a entender eso porque no han tenido los controles debidos para poder allegarse de esa información y documentación para acreditar que efectivamente prestaron el trabajo, ¿no? Entonces, algo como descontrolar esto, o sea, el avisarle al IMSS de que te moviste de domicilio, aunque sea momentáneamente, como lo mencionaste tú, o sea, hay veces, si nada más me moví 2 meses en lo que remodelaban mi edificio, mi oficina, porque le estoy construyendo otro piso, lo que tú quieras, por esos 2 meses presenta el cambio de domicilio y luego te regresas, pues, pero no des argumentos para que la autoridad piense mal, porque si alguien es mal pensado la autoridad, ¿no? De ti, o sea, en la primera que no estés, va a pensar de que estás haciendo operaciones falsas o estás te desapareciste por alguna situación y te va a aplicar pues una sanción que puede llegar pues a consecuencias de que te detenga la operación, como un bloqueo de cuentas bancarias. Así es, las consecuencias pueden ser fatales para un negocio, porque muchas veces las multas que te interpone la autoridad pues va más allá de las utilidades que pudiera tener la empresa, ¿no? Y comentas algo muy importante, debes de cumplir con los avisos necesarios ante las autoridades, ¿no? Tanto de aperturas, de cambios de domicilios, de cambios de actividades que tengas. Y también debes de cuidar que tu domicilio esté pues bien localizable, ¿no? Me refiero a que el número del domicilio esté visible, que esté el nombre de la empresa, obviamente que esté identificado. ¿Por qué? Porque si un notificador, por ejemplo, del Seguro Social va a buscar tu domicilio y si él no dio con tu domicilio, él puede decir, es que no está localizable, aunque no te hayas cambiado de domicilio, pues. Entonces, si el acceso al domicilio está difícil de dar o no está el edificio identificado como tal, como el domicilio que diste ante la autoridad, también te pueden poner como no localizable. Y como te digo,
no te van a avisar que te van a dar de baja el registro patronal. Ahorita comentamos, si quieres, cómo es que te das cuenta de eso, o si lo comentamos de una vez, porque es otro de los errores que se cometen muchas veces, ¿no? Pues hablamos Pues de una vez. Otro de los errores es no consultar las opiniones de cumplimiento, ¿no? En el caso del Seguro Social, las opiniones de cumplimiento se revisan en el escritorio virtual del IMSS. Es ahí donde puedes darte cuenta si te dieron de baja el registro patronal. Cuando vas a hacer la consulta, si tu registro está bien, puedes consultar todo, ¿no? Incapacidades de tus trabajadores, opinión de cumplimiento, pero si el registro está dado de baja, tiene una leyenda ahí, baja, y no puedes consultar nada. Entonces, es hasta que tú te das cuenta, o bien hasta que algún trabajador quiera atenderse y le dicen estás dado de baja, haces la investigación correspondiente y ya confirmas, ¿no? el motivo por el cual está dado de baja tu trabajador, si no lo diste tú. Entonces, y para eso puede pasar mucho tiempo de que te dieron de baja, pues, el registro patronal. Entonces, es la importancia también de que constantemente estés revisando la situación de tu empresa ante las autoridades, ¿no? Una forma de hacerlo es consultando la opinión de cumplimiento y ver si estás en cumplimiento, te van a dar la opinión positiva. En caso contrario, te va a aparecer si tienes algún crédito, incluso puedes revisar el estado de adeudo de la empresa si hay algún importe pendiente por pagar. Ok, no, pues ya lo saben, amigos, entonces hay que estar revisando constantemente el escritorio virtual del IMSS para averiguar si tenemos algún documento, alguna notificación que pueda afectar nuestro estatus ante el IMSS. Ese fue el error número 7. El error número 8, esto me ha tocado desde antes incluso de entrar a dedicarme a la carrera profesional. Yo creo que se va a seguir dando. Es un clásico. No consultar si un trabajador cuenta con crédito Infonavit antes de contratarlo. El error que comentas de no consultar si un trabajador cuenta con crédito Infonavit o no. Tenemos una herramienta para hacer esta consulta que se llama Portal Empresarial Infonavit. Hace algunos años no la teníamos, entonces nos enterábamos de que un trabajador tenía crédito hasta que llegaba la emisión del Infonavit, y esta llega de forma bimestral. Entonces podías tener un trabajador 2 meses trabajando que tenía crédito Infonavit, tú ni enterado porque él no te dijo desde un principio, y al término del bimestre, el Infonavit está cobrando la amortización de ese crédito. Entonces, recordemos que un patrón es obligado solidario para el pago del Infonavit. Entonces, si tú no sabes que un trabajador tiene crédito Infonavit desde el principio, puedes estar obligado a hacer el pago completo de dicha amortización. Entonces, comentaba que en el portal empresarial, con el número de seguro social del trabajador, puedes verificar si cuenta o no con crédito Infonavit. Y le puedes decir, ¿sabes qué? Cuentas con crédito Infonavit, dame tu aviso de retención, el cual él puede descargar también del portal Infonavit, o bien el patrón lo podrá descargar más o menos unos 10 días hábiles después de dar de alta al trabajador. Ya podrá descargar el aviso de retención y saber cuánto le tiene que descontar. Y esto ayuda a que le descuentes desde la primer nómina que le vas a pagar al trabajador y no tengas que pagar tú extra por ese crédito que no te corresponde, es un crédito de trabajador, es personal. Es correcto. Ya lo saben, amigos, siempre es mejor prevenir, y en este caso consultar. Si el trabajador no te está manifestando que tiene un crédito Infonavit, pues no está de más checarlo para así asegurarnos de hacerle la retención de su amortización y que no sea un costo que esté absorbiendo la empresa, siendo que es del trabajador.
porque muchas veces mala suerte para el patrón, a veces el trabajador pues dura 1 o 2 meses nada más y no te diste cuenta que tenía crédito Infonavit. Y, y sí, o sea, a lo mejor lo puedes aclarar, a lo mejor no, pero independientemente, o sea, ya te está generando más trabajo, pues. Es correcto. Ahora que dices que se puede aclarar o no, sí hay maneras de aclarar y no pagar si te aplica alguna de las causales para no pagar esas amortizaciones. Sin embargo, hasta que no aclares esto con el Infonavit, no podrás descargar tu opinión de cumplimiento positiva, por ejemplo, y eso te puede afectar por si tienes algún cliente que te esté pidiendo esta opinión positiva para pago de algún trabajo realizado, ¿no? Sí, o sea, incluso los que tienen contratos con gobierno que va de entrada, mineras, o sea, que son entidades que te la están pidiendo mes a mes, periódicamente, pues. No sé si mes a mes forzosamente, pero sé que periódicamente lo están solicitando. Entonces, el patrón, o sea, por no detener la opinión de cumplimiento, paga, pero un costo que no le correspondía al patrón, le correspondía al trabajador. Y el trabajador muy a gusto, porque el patrón nunca se los contó, no se dio cuenta, pudiendo haber estado pues esa retención a una consulta en el sistema. Así es. Bueno, siguiente error, no atender las notificaciones de las diferentes autoridades, sobre todo hablando del IMSS y del Infonavit. ¿Qué pasa si yo no atiendo una notificación, una solicitud de información, un requerimiento? ¿Hasta dónde puede llegar la consecuencia de hacer caso omiso a esas notificaciones que me está haciendo la autoridad? Bueno, primero que nada, el hacer caso omiso te hace perder la oportunidad de hacer alguna aclaración, porque la autoridad puede estarte solicitando algún pago, alguna información, notificándote algún crédito, y si tú tienes la forma de comprobar que hiciste ese pago, que ya habías brindado esa información, que estás en lo correcto, el hacer caso omiso a la notificación te hace perder ese derecho de réplica, ¿no? Como patrón. Ahora bien, el no hacer caso a las notificaciones en tiempo, porque todos los documentos de carácter fiscal, que como lo es el Seguro Social, es una institución fiscal, fiscalizadora, recauda, te puede incurrir en multas, en baja de tu registro patronal, la cancelación de tus cuentas, en embargos, con el fin de que la propia autoridad pueda asegurar el pago de los créditos fiscales que están a tu cargo, ¿no? Esas pueden ser las consecuencias. Es por eso que hay que atender bien esas notificaciones desde el inicio, tener una persona asignada en la empresa para recibir a cualquier autoridad, y obviamente va a ir de la mano con tu contador, con tu abogado, para poder dar respuesta correcta a dichas notificaciones. Sí, amigos, entonces no hay que dejar correr el tiempo. Las notificaciones se deben de atender. El hecho de no atenderlos, pues pierdes la oportunidad de poder resolverlo de una manera pues amistosa, entre comillas, ¿no? Porque ya entonces pues tendrías que meter otros recursos que implican pues una defensa fiscal a través de un juicio, cuando en realidad no era necesario llegar a tanto. Sí, agotas los recursos que tienes para poder defenderte, y como comentábamos, cada proceso lleva su tiempo, entonces entre más tiempo tardes en atender una notificación, más será el tiempo en resolverse a tu favor. Entonces es importante atenderlas a tiempo.
Ahora, la número 10. No consultar las incapacidades antes de dar de baja a un trabajador que tiene tiempo sin presentarse a laboral. Siento yo que a veces los patrones, o sea, su manera de reaccionar, el trabajador no me ha venido a trabajar en 5 días, darlo de baja, ya no quiero saber nada de él, cuando en realidad a lo mejor con una llamada, algún número de referencia que dejó en la solicitud de empleo hubiera aclarado la situación del trabajador, ¿no? A lo mejor está incapacitado por alguna enfermedad o por un riesgo de trabajo y todavía no le han notificado al patrón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo doy de baja a un trabajador que no se ha presentado a trabajar, pero que está incapacitado? Aquí es algo con lo que deben de tener mucho cuidado los patrones. Si tú das de baja a un trabajador que está incapacitado, esa baja no es procedente. Si bien es cierto, el sistema del IMSS sí te va a procesar el movimiento de baja, te va a dar un acuse de baja. Si el trabajador está incapacitado, está recibiendo atención médica, ya sea por enfermedad, por algún accidente que tuvo en el trabajo, o algún accidente de trayecto del domicilio al trabajo o viceversa, el trabajador va a estar recibiendo toda la atención médica, el pago de las incapacidades, y si tú das de baja a dicho trabajador, el IMSS, al detectar que está brindando un servicio a alguien que ya está dado de baja, te puede mandar un capital constitutivo, cobrándote todo lo que le ha otorgado de prestaciones al trabajador. Además de esto, ya estamos incurriendo en un tema laboral también. El trabajador puede demandarte al no comprobar tú también que lo diste de baja porque él simplemente no asistió al laboral. Si él tiene cómo comprobar que estaba incapacitado, esas faltas deben de ser justificadas. Entonces, es a una consulta. Evitarse todo esto es a una consulta en el portal de escritorio virtual del IMSS con el número de seguro social del trabajador. Consultas todo el historial de incapacidades que tenga dicha persona y si está en una incapacidad vigente, pues no lo puedes dar de baja. Es correcto. Así que, amigos, no sean corajudos, pensemos mejor las cosas. Si vemos que un trabajador no se ha presentado a trabajar, que nuestra reacción no sea primero despedirlo y después averiguamos, sino tratar de averiguar el por qué no se ha presentado a trabajar, y uno de esos mecanismos pues es a través del escritorio virtual del IMSS para consultar si no está en una incapacidad vigente. Y traigo un pilón de un primo hermano del IMSS, que es el Fonacot. Sabemos que es obligatorio para los patrones según la Ley Federal del Trabajo, pero pues muchos por desconocimiento aún no han hecho los trámites para inscribirse a los programas de Fonacot. Entonces, explícanos tantito en qué consiste en inscribirse, a qué estoy obligado yo, cómo es la interacción con este instituto, de qué se trata. Sí, como bien lo mencionas, es obligatorio para los patrones inscribirse en el Fonacot. Todo trabajador tiene derecho a lo que es servicios médicos, lo que es una vivienda digna y también a mejorar su calidad de vida. Es donde entra lo que es el Fonacot, porque el Fonacot son préstamos personales que se le hacen a los trabajadores. Entonces, esto se entiende que al tener este derecho de adquirir algún préstamo es para mejorar su calidad de vida, hacer compras personales para su hogar, etcétera, ¿no? Entonces, muchos patrones piensan que es, ¿cómo se dice? Que pueden o no pueden inscribirse. Que es opcional. Que es opcional. Y cuando es una obligación, ¿no? Empezamos por ahí. El artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo dice que todo patrón debe inscribirse al Instituto Fonacot. Para hacerlo, el trámite realmente es muy sencillo.
En la plataforma de Fonacot das de alta la empresa y el pago se hace mensual de las personas que tienen crédito Fonacot. Lo vas a pagar más o menos los primeros 5 días de cada mes. Y lo que yo veo con los patrones es que es una carga más administrativa, pues. Entonces, si tú tienes un trabajador ahora con crédito Fonacot, debes saber cuánto le tienes que retener en nómina y estás obligado solidariamente a pagar ese crédito ahora al Instituto Fonacot, así como lo es el Infonavit. Pienso que por eso evitan a toda costa inscribirse. Ahora bien, un trabajador puede ir, por eso la importancia de darse de alta en el Fonacot. Si un trabajador va y quiere pedir crédito Fonacot, el Fonacot va a revisar que su empresa no está dada de alta en el instituto. Puede enviarte una revisión por medio de la Secretaría del Trabajo para corroborar que tu empresa está brindando todas las prestaciones que le correspondan, ¿no? Entonces, y ahí una de las cosas que pueden salir es que no estás cumpliendo con dar de alta en el Fonacot y te obligan a ello, ¿no? Ok. La diferencia entre Fonacot e Infonavit en cuanto a la forma de los pagos, bueno, aparte de que esta se hace mensual y el Infonavit es bimestral, la ventaja del Fonacot es que el instituto te va a permitir descargar la cédula de los trabajadores que cuentan con crédito con anticipación. Por ejemplo, ahora estamos en agosto. Más o menos el 26, 27 de agosto se puede descargar la cédula de créditos de lo que vas a pagar del mes de septiembre. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es muy raro que tú tengas que pagar por alguien que no le hayas podido descontar en nómina. Porque como vas a descargar la cédula con anticipación, tú puedes sin problemas organizar tu nómina para que alcances a descontar ese importe que tienes que pagar al término del mes. Entonces, pienso que tal vez conociendo esto, los patrones ya puedan cambiar su mentalidad respecto al Fonacot, de que no van a estar pagando algo extra. Obviamente, cuando pueden hacer un gasto extra que no les corresponde en cuanto a Fonacot, cuando no revisas las cédulas constantemente, ¿no? Eso, la tarea que tienes que hacer es estar revisando las cédulas sin falta cada mes, porque aquí puede ser que el trabajador no te avise que pueda tramitar un crédito. Sin embargo, el Fonacot pues sí te lo va a cobrar en la cédula, ¿no? Ok. Pues muy interesante toda esta información. Oye, Claudia, y platícanos, ¿dónde te podemos encontrar? A aquellos amigos que tengamos dudas, que quisiéramos seguir ampliando y resolviendo con ustedes, ¿dónde te podemos localizar? ¿A qué número podemos marcar? ¿O a dónde podemos mandar un correo electrónico para apartar una cita o hacer una consulta? Gracias, Samuel. Aquí te dejo lo que son las redes sociales de Key Partner, que es la firma en la cual pertenezco y trabajo en conjunto con mis compañeros, yo en el área de seguridad social. Puedes visitar las redes sociales que aquí te dejo a continuación y a través de ellas puedes hacer tus preguntas, tus consultas y nosotros nos comunicamos con. Muchas gracias, amigos. Esto fue el primer conversatorio para Fisco Entre Compas. No se olviden visitar nuestra página y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos en este video. Si necesitas una consulta más especializada, no dudes en solicitarla en nuestra página web www.fiscoentrecompas.com. Si encontraste útil este contenido, te invitamos a suscribirte para no perderte ninguna información relevante en el futuro. Comparte este video con quienes creas que les puede interesar. Además, estamos presentes en todas nuestras redes sociales, donde podrás encontrar más contenido y estar al día con las últimas novedades. Esperamos seguir conectados contigo. Hasta pronto.